a dar como un ejemplo y para que te puedas guiar. Por ejemplo, acá esta inconsistencia dice que ampliación apartamento piso 2, dice que tiene una unidad y dice que zona común es 0, ¿cierto? Pero resulta que ellos acá dicen que si hay un hall y que son 2 unidades. Entonces, ¿qué pasa? Toca, en este caso, solicitar a DANE Central que nos valide, que validar varias variables con relación a los cambios que toca hacer. Entonces, mira, como ellos digitaron así, aquí tú te das cuenta cómo digitaron la obra. Dijeron que era zona común 0, una unidad, nombre ampliación apartamento piso 2. Bueno, aquí se da toda la información de que ustedes digitaron. Y acá es donde vamos a escribir la respuesta y se hace la corrección. Entonces dice, la obra corresponde a 2 unidades, no una sino 2. El apartamento en el piso 2 que cuenta con zona común que consta de hall de tanto por tanto, escalera de tanto por tanto, por un total de 7, promedio a 8. Es decir, que no es 0 como lo digitaron acá, sino que es 8. Para esa inconsistencia, mira lo que tocó solicitar, validar a Bogotá. Se solicita a DANE Central validar unidades del destino 2, área de zona común 8, área total vendible 90 y área unitaria de tipología 45, porque esas son todas las variables que nos incidieron en que haya un cambio de la información registrada a la que realmente debe ser. Entonces el proceso es el siguiente. Voy a voltear la cámara, espero que no se vaya a dañar el video. El proceso es el siguiente. Yo me voy a ir hacia... Primero que todo, chequear que esté desfiltrada la planilla. Aquí veo un filtro. Yo me imagino que tú debes saber más o menos qué es un filtro. Aquí hay un filtro. Estaban nomás los encuestadores esos. Entonces, ¿qué hago yo? Los desfiltro. A mí me gusta, ponerle un color, sombrearla por decir de un color diferente. Puede ser verde. Para que cuando la desfiltre, yo la encuentro rápido cuál es la que tengo que insertarle. Entonces la pinto de verde, desfiltro todo. Miro a ver si hay otro filtro por acá. Y sí, efectivamente esta chica tenía filtrado por otro lado, entonces no puede haber ningún filtro de nada. Y tan, desfiltro. Ya me quedó la planilla totalmente desfiltrada. Ya cuando la tenga desfiltrada, ahí ya puedo hacer el procedimiento de insertar las casillas. Entonces mira, la verde es la que le voy a hacer la insertación. Listo, entonces ya busco la verde, que es la que yo use de guía. Y aquí yo inserto. ¿Cómo inserto? Es muy sencillo. Me voy a la parte izquierda de la planilla, me paro abajo y en este caso son, espérate, yo reviso cuántas son las que toca insertar porque aquí ya te muestro cómo quedó. Son estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, como son 6, inserto 5. Entonces vamos a insertar 5 casillas. Entonces me voy acá. La inconsistencia de este chico era esta. Entonces me paro acá abajo. Me paro, aquí dice, mira que aquí dice número 23. Me paro en el número 24. Le hundo clic derecho y le hundo insertar. Entonces mira que me quedó así todo como extraño, ¿ves? Y lo que hago, inserto la cantidad que necesito. Pues para que eso no me quede así, pues yo le muevo un poquito para mientras inserto, pero tú la puedes dejar igual. Entonces inserto las 5 que necesito. Se ponen todas grandes. Y aquí me paro aquí, inserto las 5 que necesito, insertar. ¿Y cuántas hay? 1, 2, 3, 4, me falta una porque son 5 las que tengo que insertar. Insertar. Listo, ya inserté las 5. Cuando ya tenga insertadas, me copio, mira, copio desde acá, que me coja toda la, eso se llama fila, toda la fila, y le hundo copiar, y las pego en cada una que inserté. Pegar,
las pego toditas. Me van a quedar como 5 igualitas. 6 en total, que diga, con la original. Pegar, pegar y pegar. Listo. Cuando ya las tenga todas pegadas, ¿cierto? Lo que hago es, esta no necesito repetir la misma información, le puedo borrar esto, le borro esto, dejo solamente la primera, que esté solamente una vez la observación, pero las otras que inserté es para incluir las variables que necesitamos. Espérate que no te estoy mostrando. Listo. Entonces yo borré, eso me quedaron todas igualitas porque hice un copy paste, ¿no? Lo que yo hice fue dejar solamente la información para la primera. Y las demás las dejo vacía en el campo de la observación. Ahora aquí, en estas casillas, que si vemos el nombre arriba, se llama variable y la otra se llama cambio a realizar. Ahí es donde vamos a empezar a escribir las variables que necesitamos solicitar los cambios. Entonces voy a abrir un poquito esta como para que veas nuestra guía de los cambios que vamos a hacer. Ahí dice. Entonces ya le quito este color verde, pongámosle amarillito. Entonces mira, dice así, todas estas variables, porque aquí no están digamos con el nombre correcto que viene en la planilla, no, sino que está como generalizado. Se solicita cambiar destino, la zona común, la vendible y la tipología unitaria. Pero entonces yo me voy a guiar con la que ya tengo aquí lista para mirar cuáles son las variables correctas. Aquí porque ya la tengo lista, pero lo que yo te digo, con un movimiento tú te puedes dar cuenta los cambios que necesitas y cuáles son los nombres de las variables correctas. Entonces espérate un momentico, que es que me queda muy difícil moverme con la cámara. Entonces, por ejemplo, la primera de las unidades, ellas tienen también un orden en el movimiento. En el movimiento siempre está primero destino, luego nombre. Eso tiene un orden en ese mismo. Las que necesitas las ubicas en ese orden. Por ejemplo, en el movimiento está primero unidades totales, luego zona común, luego área vendible, de las que se necesitan cambiar. No es que vamos a poner eso en desorden, poner primero zona común, luego la total construida, luego la total vendible, no, en orden, unidades totales en este caso. Entonces voy a copiarme aquí, lo que las puedo copiar así junticas, control C, y me paso a la planilla y las acomodo acá también, control V, para pegar, y listo. Y eso mismo haces con, o sea, aquí porque las copié de rapidez de esa otra planilla guía, pero tú en el movimiento te guías cuál es la variable que tengo que hacer aquí y cuál es la información que debo solicitar el cambio en la otra casilla. Entonces vamos a coger las otras, creo que eso está muy grande, voy a bajarle un poquito el zoom, como para tener mayor ampliación de... Y me voy y copio, pues en este caso, control C, espérate, control C, y así, hasta que ponga todas, ya cuando las tenga todas, que le puse ya las unidades, la zona común, todas esas, ella me va a quedar así. Espérate, ya te muestro la que ya está lista. Ella me va a quedar así. Entonces aquí está la información principal, ¿ves? Que son 2 unidades, que la zona común es 8 metros cuadrados, se solicita cambiar esto y esto y lo otro. Ya guiándonos con la movimiento, ya sabemos que las variables son las siguientes: unidades totales 2, zona común 8 en este caso, en tu caso es 0, área vendible 90, tipología área unitaria 45, tipología unidades 2, porque hay 2 tipos de unidades, ¿no? Las unidades totales y la tipología unidades, pero para este caso, ¿no? Y tipología área total. Todas son las que incidieron con haber digitado 0 cuando realmente era zona común 8. Todas estas variables incidieron. Entonces eso es lo que tú tienes que analizar con el movimiento, cuáles son las variables que deben ser cambiadas para asimismo solicitar el cambio. ¿Listo? Espero que te haya quedado claro.